Hola a todos y a todas, bienvenidas, bienvenidos un día más, un programa más a Crónicas Herméticas Live, el directo que los amantes del misterio y las conspiraciones están esperando cada jueves de 7 a 8 de la tarde. Empezamos. Bueno, pues ya hechas todas las presentaciones, empezamos el programa de hoy. Momento, ya está, se acabó. Vamos a hacer aquí las presentaciones. Hoy nos acompaña, como siempre, Dani, y hoy también está aquí Juan Carlos Baruque, de Mundo Insólito Radio. Bienvenidos a los dos. ¿Qué tal? Bien hallado. Voy a bajar un poco la cámara porque yo creo que me he cortado media cabeza. Ahora mejor. Un placer estar con vosotros. Bueno, pues hoy vamos a hablar un poco del tema de la ley del silencio. Cuando hablamos de la ley del silencio podemos referirnos a muchas cosas, pero como sabéis que siempre hablamos en términos ufológicos y tal, o de misterio, en este caso vamos a hablar de términos ufológicos. ¿Y por qué le hemos dedicado el nombre de la ley del silencio? Porque a pesar de que últimamente los congresistas, pues están muy por la labor de hablar de algunas cosas, pues resulta que cuando se van a decir algo interesante, oye, pues siempre dicen lo mismo. Es que sí, he visto pruebas, he visto vídeos, he visto fotos, pero no puedo hablar, pero te lo puedo enseñar en privado, no lo puedo enseñar en público porque podría tener problemas. Bueno, yo creo que todos hemos leído un poco sobre este tema. Pero claro, uno piensa, bueno, pues entonces si no nos vas a decir nada, pues claro, aquí a los que nos gusta esto queremos chicha, queremos ahí algo tangible, queremos ver cosas que, bueno, con cara y ojos, ¿no? Pero siempre nos dejan con esa duda y nos preguntamos, hombre, pero tan malo puede pasar que hablen estas personas en directo. Pues bueno, pues hoy vamos a hablar un poco de eso, de la ley del silencio, el por qué no se puede hablar. ¿Y cuál es la supuesta consecuencia que puede haber de hablar de estas cosas? Y bueno, pues para eso pues hemos traído aquí a mis dos compañeros, Dani y Juan Carlos. Y a ver, vosotros, ¿qué os parece esto de que tenga que callar tantas cosas y que sea, entre comillas, un peligro hablar? Bueno, yo creo que la historia nos ha demostrado que a veces hablar más de la cuenta o hablar de ciertos temas que suelen ser a lo mejor incómodos, en muchas ocasiones ha salido a deber, ¿no?, a la persona que se ha atrevido a dar el paso. Hay gente que ha tenido más suerte y ha conseguido, bueno, pues abrirse, mostrar información, contar datos, pero yo creo que sí que es verdad que hay mucha gente que le ha salido muy caro no solo el salir y hablar, sino el hecho de plantearse salir, ¿no? Hay algunos que han acabado pagando con sus puestos de trabajo, con pues una degradación de sus plazas en las que estuvieran ocupando, y hay otros que, como veremos, pues yo creo que también han acabado pagando incluso con el precio más alto, que es la vida. Hombre, yo creo que la cuestión de todo esto, que evidentemente ocurre no solamente en el fenómeno ufológico, sino en muchas determinadas circunstancias de la vida, yo creo que la cuestión de todo esto es el por qué no se les deja hablar, qué es lo que hay detrás, qué es la verdad que nos ocultan. Yo, como ya sabéis, siempre en el tema conspiranoico, qué es lo que nos están de alguna manera ocultando, como bien he dicho antes, y que puede ser que en un futuro no muy lejano nos lo revelen. ¿Por qué siempre nos dicen una mínima parte de lo que realmente es? ¿Por qué siempre nos guían en una dirección determinada para que nosotros entendamos lo que ellos quieren que nosotros entendamos? Esas son las cuestiones que a mí se me ocurren de todas estas personas que han tenido la valentía, el coraje de hablar de cosas que les habían prohibido hablar, y qué consecuencia de eso que han hecho, pues por desgracia muchos de ellos han desaparecido, Carlos. Efectivamente, ¿qué es lo que sucede cuando la curiosidad científica choca contra la seguridad nacional? ¿Es posible que existan secretos tan grandes que una vida humana sea el precio por guardarlas? Bueno, pues podríamos empezar a hablar de algunos nombres, ¿no? No hace demasiado tiempo estuvimos hablando del general McCasland, que quizás sea el que más en boga hasta estos días, y sobre todo en redes sociales,
Pero claro, podíamos hablar también de Mónica Reza, que también era una compañera suya. El general McCasland habla sobre, bueno, tiene conocimiento sobre la base Wright-Patterson, que explica qué es el hangar de los ovnis, donde supuestamente se ocultó el ovni de Roswell. Y bueno, pues también Mónica Reza también estaba en contacto con diversos materiales que podría tener, bueno, podría tener algo de consecuencia con esa ingeniería inversa, con esos materiales recuperados de diferentes UFO crash. Pero claro, es que podemos dar más nombres. Podríamos dar incluso a Jacobo Greenberg, que es el toque místico y científico de lo que estamos hablando, y su desaparición en el 94 pues, mezcla la CIA, la telepatía y el espacio-tiempo. En el caso Marconi, que era un segmento también de la conspiración cooperativa. ¿Por qué tantos expertos en defensa murieron en tan poco tiempo? Quizás estaban construyendo algún, no sé, un escudo espacial, no sé, quizá una nave con esa tecnología inversa de la que estamos hablando. Podríamos dar más nombres. No sé si Dani tiene alguno más. Sí, de hecho es que fíjate, la lista empezó hace ya como, no sé, estuvimos hablando de esto hace 3 semanas o así, Sí. y la lista empezamos hablando de McCasland justo, y la lista ha ido increciendo, ¿no? Pasó con McCasland, luego Mónica Jacinto Reza, que también es la segunda, pero nos hemos ido enterando de algún suceso que también ha pasado no muy lejos en el tiempo de William Nell McCasland, sino que a posteriori la lista casi ya ha engordado a 10 personas que si quieres os doy un poquito los nombres, os los dejo aquí, las relaciones que tienen, porque sí que es muy sospechoso, porque sí que tienen ciertos vínculos con proyectos de la NASA, JPL, infraestructuras de trabajos en Los Álamos, trabajando, como decías, en temas relacionados con materiales nuevos, ¿no? Y claro, toda esta... Exóticos, vamos. Eso. Sí, es lo que estamos hablando, y de combustibles alternativos, o de fuentes de energía alternativa, y tenemos un corolario tremendo, ¿no? A esa lista que hablábamos se nos junta también Frank Weywan, que es una persona que estaba trabajando en la NASA, en el JPL, que estaba encargado de la detección de vida alienígena. También tenemos a otro que se llama Carl Glinmeyer, que también estaba trabajando en telescopios para poder localizar planetas con agua, que a este se le tiroteó en la puerta de su casa y prácticamente no se sabe ni siquiera el motivo por qué ha ocurrido. Mónica Reza, que hablábamos antes, también estaba en el entorno del JPL, en la NASA, que está desaparecida, no se sabe qué ha pasado, fue a darse una vuelta por el monte, se encontró con un amigo que le saludó y prácticamente después no se le ha encontrado prácticamente nada. Se encontró con una gorra en las cercanías, pero no se ha encontrado nada más. Luego tenemos a Michael David Hicks, que es otra persona que está muerta, que también estaba trabajando en temas de detección de asteroides que se acercan a la Tierra, también relacionado con el JPL de la NASA. Lo que es la NASA, esas 4 personas son las que cierran un poquito el círculo, y luego ya tenemos a Melissa Casias, que es también una persona que trabaja en asistente administrativo. Tenemos a Anthony Chávez, que era un encargado también, que está desaparecido en Los Álamos, que Los Álamos también es una zona donde se desarrollan nuevos armamentos, nuevas tecnologías. Tenemos a otra persona que está desaparecida, Steven García, que también es un contratista, por así decirlo, del gobierno, que también estaba trabajando en campos de seguridad del Estado. Lo que digo es eso, ¿no? Que la lista está siendo tan larga que se está aumentando, que incluso hoy, lo estaba comentando, que os lo he dicho por privado, que incluso hoy le han interpelado a la propia Caroline Leavitt, que es la persona encargada de la rueda de prensa del gobierno actual de Donald Trump, y le han interpelado en la Fox, en directo, el periodista de la Fox, como digo, preguntándole qué ocurre, porque ya empieza a ser bastante sospechoso que ya llevamos 10 personas, científicos, que han desaparecido muertos en lo que llevamos de año. Entonces, la propia Leavitt ha dicho que, bueno, que sí que es verdad que habrá que indagar sobre ello. Ha sido bastante escueta, tampoco te he dado muchos más datos, pero sí que por lo menos el problema que estamos viendo, que hace unas semanas era un poco rollo conspiranoico, ya está saltando incluso a los medios de comunicación,
porque no sé qué pensáis vosotros, pero ya las casualidades empiezan a ser cuanto menos inquietantes. Sí, es que esto es muy conspiranoico, tal y como decía Juan Carlos, porque fíjate, incluso ahí podríamos meter a aquellos ingenieros que viajaban todos en el Malaysian Airlines de vuelo 370, que también parece ser que llevan materiales bastante importantes y, bueno, pues desaparecieron. A mí me llamó mucho la atención de un caso de andar por casa, Dolores Barrio, creo que se llamaba así, la mujer, que se presentó, se fue, asistió a una convención ufológica en Mont Palomar, en California, junto con otras 2 personas, supuestamente hombres. Pero allí, esas 2 personas que iban con esa mujer afirmaron que eran de Venus. Fíjate la paranoia que se montó en aquel momento, ¿no? Bueno, pues tras la conferencia, les hicieron varias fotografías y tras la conferencia, cuando se marcharon para casa, te estoy hablando de 1950 y alguno, no me acuerdo el año, se marcharon para casa y nadie jamás ha vuelto a saber nada más de esa persona ni de los 2 acompañantes, los que decían que eran venusinos, ¿eh? O sea, tú fíjate... Recuerdo ese caso, recuerdo que estaban precisamente en una conferencia de George Adamski, que estaba muy unido a los venusinos, y se dice que hubo varias personas que cuando estos 3 personajes se desaparecieron por el bosque, vieron una luz salir del bosque. Yo hasta ahí ya, bueno, lo dejaremos en la imaginación de la gente, pero... Sí, pero ¿dónde están? ¿Pero dónde están las personas o los 3 seres que había allí? ¿Dónde están? Desaparecieron. Se les llevaron, les arrestaron, les llevaron a algún lugar para hacerle pruebas. ¿Qué pasó ahí? Porque según salen de la conferencia esa, resulta que desaparecen, no se les vuelve a ver. Pues se fueron en la nave suya o alguno les cogió y se les llevaron a investigarles, digo yo, no sé. Sí, además hay fotos de esta mujer y, bueno, no sé si tiene pinta de venusina, porque no conozco ninguna venusina, pero bueno, es una mujer que sí, que pues se confundió, al menos se confundió con una venusina, sí, es cierto. Pero fíjate que podríamos hablar incluso de casos más antiguos. No sé si ha nombrado a Melissa Casillas, a Dani. No. Melissa Casillas también. Casillas de 53 años de los Álamos, sí. Que también de los Álamos. Y bueno, hay muchos casos, incluso podríamos hablar. Es que de los Álamos, perdona, llevamos 2. O sea, en el año 25 Casillas y luego en el año 25 también Anthony Chávez, de 78 años, que también ha desaparecido. O sea, justo. Y en los Álamos, que ahí no hay nada, no hay ninguna base ni hay nada ahí en los Álamos, ¿verdad? Un laboratorio, sí. Por lo tanto, siempre. Tenemos, si no os parece mal que lo diga, el mito del cerro de Uritorco, en Argentina, donde supuestamente en aquel cerro hay diversas apariciones, o había, no sé ahora cómo está la cosa, porque te hablo de hace ya años, había muchas apariciones, muchos testigos que eran de esas apariciones y los cuales, por lo que fuera, desaparecían y no se sabía nada más de ellos. Se les habían llevado los supuestos extraterrestres o la gente oficial que iban a ver qué es lo que pasaba. ¿Por qué cuando tienes una experiencia de ese tipo y tú la cuentas, desapareces? ¿Qué hay detrás de todo ello? Sí, de hecho, estas personas no creo que tampoco que sepamos, no han sido las personas que se hayan expuesto a contar nada ni han salido. No. O sea, se han hecho públicas ahora, ¿no? Yo creo que no han sido estos típicos personas que han salido y las desapariciones tampoco se hayan ido. No, pero yo la de General McCasland, la única. La única, pero la del cerro de Argentina sí, ¿eh? Sí, eso sí. En los pajarillos, ¿no? Ahí el cerro de los pajarillos. Sí. Bueno, incluso aquí en Montserrat también hay mucha gente que ha desaparecido y han aparecido un tiempo más adelante. Que os han perdido excursionistas que se han perdido por la montaña de Montserrat, que aseguran que no saben exactamente qué les ha pasado y dónde estaban, pero que bueno, que han estado un tiempo sin desaparecer. Fíjate, ahora que has mencionado Montserrat, que no sé si tiene mucho que ver con la ufología, ¿no? Recuerdo un caso que me contaron hace muchos años de 2 investigadores que habían ido allí, pues tú sabes que cada 11 de cada mes, me parece, hay una reunión ahí arriba. ¿Cómo se llama aquello? ¿San Antonio? No, eso es la montaña. Sí, bueno, ahí tiene un nombre esta, sí, pero bueno, ahora no lo recuerdo. No recuerdo ahora cómo se llama, en el lugar donde quedan, está muy cerca de la ermita. Es una esplanada que hay ahí, sí.
Sí. Bueno, pues fueron para allá, dieron toda la vuelta, se fueron por abajo. Yo conozco también Montserrat, que estaba allí un par de veces. Se fueron por la Santa Cova, dieron la vuelta por San Joan, subieron para arriba y ya se les hacía de noche y tenían que volver para cenar. Habían estado todo el día dando la vuelta a la montaña de Montserrat. Fíjate lo que te estoy contando. Me parece que era verano. Y a la vuelta, es que es un caso... fíjate los años que hace, porque me parece que estaba el teléfono que usaba uno de ellos era el Siemens 35. Ha llovido, ¿eh? Ha llovido y ha escampado. Te estoy hablando igual de hace... Y Ya nevado. gusta llover otra vez. Igual hace 20 años de esto. Pero bueno, a lo que te voy, según están bajando, que están llegando por la parte de arriba hacia donde está la catedral y una especie de placita que hay allí con tiendas y tal, resulta que venían con unas linternas que se habían comprado precisamente allí, y esas linternas, según están bajando, esas linternas se le funde a uno. A los pocos segundos se le funde al otro. Era una noche clara de verano, o sea, se veía claramente, y dicen, bueno, no te preocupes porque tenemos los móviles. Sacan el móvil, encienden el móvil y automáticamente, no eran los móviles como ahora que tenía linterna ni nada, simplemente le encendían y ya con la pantalla ya suficiente para ver porque la noche era muy clara. Bueno, pues según están llegando con el móvil encienden y también se les apaga el móvil. Total, que dice, bueno, no pasa nada, vamos con cuidado que ya estamos cerquita. No sé si lo conoces, tú cuando vas para arriba tienes unos peldaños, entonces había unos peldaños la última vez que fui yo, y luego ya ibas por una especie de senda cuesta para arriba. Bueno, pues ya estaban llegando muy cerquita de los peldaños, había ahí un pequeño claro que la luna les alumbraba bastante bien, dice, vamos con cuidado que no pasa nada. ¿Te puedes creer que cuando van a llegar a ese descansillo que te estoy hablando, aparece un lobo? Es que me hace gracia, pero es que hay que estar allí. Cuidado. Hace el lobo con los dientes así, amenazándoles, y agarran los dos. Uno de ellos coge una vara larga, por si acaso se acercaba el lobo. El lobo no dijo nada, pero se dan la media vuelta y vuelven por el camino, que yo no sé cómo llegaron, y se van por toda la cuesta para arriba. Y sin linterna. Y sin linterna ni nada. Sin linterna y sin los móviles. Y Madre agárrate, menos mal, ya te digo que era una noche muy despejada de luna llena, y una vez que llegaron arriba, después de varios golpes que se dieron y varias heridas que se hicieron, evidentemente, porque iban desesperados, resulta que la vara que había cogido uno de ellos, según hizo así, se le partió, o sea, no valía para nada la vara. Bueno, pues a la vuelta, que tienen que dar toda la vuelta a la montaña porque no se atrevieron a bajar por donde venían, vuelven, consiguen llegar ya a casa. ¿Te puedes creer que las dos bombillas de las linternas estaban quemadas y los dos móviles automáticamente se les había agotado la batería? Sí, sí, es que es algo muy común en este tipo de sitios. Es muy común que se te acaben todas las baterías, que se te ven en las películas. Bueno, ahora ya no hay películas, pero cuando se llevaba las películas, los carretes en las cámaras de fotos, muchas veces se velaban los carretes, las baterías, pilas, todo se agota y de una forma pues muy extraña. Pero una cosa, ¿y el lobo qué pinta allí si es una montaña que no hay lobos? No sé. Sí, lo que pasa es que lo curioso de todo esto, claro, es que estamos hablando, yo creo que dos cosas distintas, ¿no? Las desapariciones relacionadas con temas así que podemos pensar, ¿no? Que hay unas entidades que no son humanas y que los han podido llevárselos o que han podido tener algún encuentro. Pero fíjate, yo en este caso, yo iría a algo más terrenal. Yo creo que a estas personas que estamos citando, yo creo que no ha sido tan contactados, por así decirlo, sino que han podido ser, a lo mejor no sé si se puede decir por aquí, pero eliminados porque puedan ser molestos por el hecho de tener algún tipo de conocimiento o que puedan ser usados para algún tipo de clasificación cercana y que sean incómodos, me refiero. O sea, yo no sé si detrás de la desaparición de estas 10 personas es tan a lo mejor tan místico, tan esotérico su desaparición. Yo creo que es más terrenal. Yo tiendo, bueno, aunque Macaslan decían, ¿no? La mujer había escrito una carta un día diciendo que igual había sido llevado por los extraterrestres, que tampoco sé muy bien cuál fue el fruto de esa carta. No, eso de la primera carta. A mí me da la sensación de que ha sido obligada a exhibir esa carta. Yo estoy con Dani. Es un asunto terrenal de gente que sabe mucho más que todos nosotros y que lo que quieren es taponar esa información de cara al público. Ya está. Es que las como todos, claro, como todos aquellos que van a hablar de más, y de repente pues
le ha dado un infarto por la noche, o no se le ha vuelto a ver el pelo, o se ha pegado un tiro, como pasó a un banquero, ¿sabes? Cosas de estas, que de repente se suicida, ¿no? Sí. Cosas raras que suelen pasar, o no se le vuelve a ver el pelo. Es que... Pero esto yo creo que tiene razón, Dani, es mucho más terrenal y es mucho más fruto sí, totalmente, estoy de acuerdo con vosotros. Además, ahora iba a tirar un poco por ahí, ¿no? Iba a tirar por el... que esto no es algo nuevo, realmente, porque esto ahora, pues, insisto, ahora con el tema de las redes sociales, pues el general Macatar, pues es trending topic, al menos en este tipo, y la semana pasada y la anterior, aún todavía más. Ahora parece que la cosa se ha calmado un poco porque ya no hay novedades, entonces cuando no hay novedades las redes sociales, pues todo eso se duerme. Pero daros cuenta que también ha existido durante muchos años la leyenda de los hombres de negro, que serían los precursores a este tipo de casos, ¿no? Conocemos, ahora por no decir nombres, pero hay infinidad de casos, sobre todo de pilotos, en los cuales se les ha requisado todo el material de grabación, incluso el del caso Manises, creo que era comandante cámara o capitán cámara, no recuerdo ahora qué grabación tenía. En su momento lo primero que hicieron fue quitarle todas las grabaciones que tenían que tenía del avión que tomó del objeto. Y hay muchísimos casos de pilotos y pasajeros a los cuales pues, han sido testigos de luces extrañas o de lo que vieran, y que antes de bajar del avión se les requisaba todo el género, todo lo que pudieran llevar, que pudieran tener algo grabado. Estamos hablando de un origen desde el año 1947, que se remonta al incidente de la isla Maury, donde Harold Dahl afirmó que un hombre vestido con un traje negro le advirtió que no hablara sobre un avistamiento ovni. Evidentemente, Hollywood pues, ha hecho sus versiones cómicas, vamos a decirlo así, de los hombres de negro, pero yo creo que detrás de los hombres de negro hay mucho más de lo que pensamos, y quizá pues lo que estamos viviendo ahora hoy día es una versión moderna de esos hombres de negro, porque insisto, estos congresistas, los cuales dicen tener tantas pruebas y que han visto y que han leído y que han sido presencia, han tenido presencias en directo, ¿por qué no pueden hablar? ¿Por qué tienen que decir no, esto en público no lo puedo decir, lo tengo que decir en directo? Pues será porque tienen miedo de que les pueda ocurrir algo parecido a todo lo que estamos comentando ahora, con toda esta gente que ha desaparecido o se ha autoeliminado o directamente pues han tenido accidentes extraños y cosas así. Sí, de hecho, mira, voy a contar un caso que me acaba de venir a la cabeza, y es que es la eterna pregunta, ¿no? Si ya ha ocurrido antes, ¿por qué no va a ocurrir ahora? Y es el de Frank Olson, que era un científico que trabajaba para Estados Unidos y que justo además estaba trabajando para la CIA en guerra biológica y en algo que también se supone que era mentira y que era cosa de magufos, que era el control mental, ¿no? Que eso también son las cosas que se han negado y luego resulta con el tiempo pues se ha visto que sí que lo estaban usando. Y en el año 53, pues el buen hombre cayó desde una ventana, desde de un hotel en Nueva York. El caso se cerró pues como una persona que se había desvivido, ¿no? Se había dado de baja de la vida, y claro, su familia estuvo durante mucho tiempo alegando que no creía la versión oficial. Ha estado luchando, yendo a los tribunales, han conseguido hacer una exhumación en los años 90, fíjate el tiempo que ha ido pasando, lucha de sus familiares por haber intentado saber la verdad, y el propio forense encontró lesiones en el cráneo que bueno, interpretaron que eran como compatibles con un golpe que había sido previo a la caída, ¿no? Y de hecho sus hijos denunciaron durante años una tapadera del gobierno, que de hecho al final el gobierno intentó llegar a un acuerdo con la familia para que se quedara en un acuerdo extrajudicial, y que yo sepa, no se cerró ahí, sino que siguieron adelante con las investigaciones y con la lucha para poder por lo menos limpiar el nombre de su familiar. Y esto, ya te digo, ha salido en The Guardian, ha salido un montón de periódicos por las prácticas, ¿no? que se lleva a cabo, en el cual en cuanto alguien se sale un poquito. Además, esta persona justamente empezó a trabajar para el gobierno en labores, como digo, del control mental, de temas de armas biológicas. Se empezó a arrepentir al ver lo que se estaba usando, su conocimiento, para qué se estaba usando, e intentó salirse. O sea, una persona que se arrepintió de lo que estaban haciendo y de dónde estaban
invirtiendo su conocimiento. Y el hecho de quererse salir ya fue una persona que era un eslabón que era peligroso, porque esa persona podía salir, podía hablar, podía hacer cualquier cosa y pues fíjate lo llegaron a hacer, ¿no? Se lo quitaron del medio. O sea, ¿por qué no lo van a volver a hacer ahora? Pero piensa, Dani, que toda esa gente tiene documentos, contratos firmados y un montón de historias que en teoría les prohíben salirse de eso. Cuidado, que no te creas que cogen a cualquiera y le dan información y participas de todo aquel conglomerado de una manera gratuita. Y no, yo vengo aquí porque soy muy buena gente, no me dan un duro y yo participo. No, toda esa gente cobra una pasta y tienen contratos firmados de confidencialidad. Entonces, cuando tú te saltas ese contrato, por alguna circunstancia que te haya podido pasar con respecto a la gente que hay allí, es cuando tienes el problema. Porque Sí, primero. pero fíjate, esta persona ni había hablado, simplemente quiso salirse de las investigaciones. Quiso salirse, pero no podía, porque lo tenía firmado. Y Claro, él eso seguro. es una mafia total. Claro, y él seguro que amenazó con hablar, seguro que les amenazó con hablar, y los otros dijeron: ven aquí que te vamos a cerrar la boca. Esto pasa, o sea, no pasa solamente en el mundo ufológico, pasa en muchísimas circunstancias. Dani, estoy seguro de que a ese se le cargaron porque dijo, les amenazó con hablar. Sí, posiblemente, y verían que a lo mejor una persona con principios y diría, una persona a lo mejor con una moral a lo mejor un poco estricta, no sé si nos va a salir rentable, En cualquier momento se puede romper y nos puede hacer una avería. Yo creo que esas personas luego piensa que hay gente que se sale de ese círculo que estamos mencionando y les montan un chiringuito con otro nombre, con otra identidad, con un sueldo para toda su vida y ellos se mantienen callados, que también lo hacen pasar por una desaparición insólita. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Sí, contraprestaciones que luego les dan. Pero esa gente ya desaparece, no se les vuelve a ver el pelo y nadie dice nada. Pero a lo mejor muchos de ellos están viviendo en otros lugares con su familia y con un sueldo para toda la vida. No sé. Esto también es real lo que te estoy contando. Sí, ya pasa con los propios científicos de la carrera militar norteamericana después de la Guerra Fría, pues fue un ejemplo, ¿no? Se llevaron a todas estas personas, les cambiaron los nombres, incluso para que no fueran reconocidos en sus barrios, en su zona donde trabajaban, donde vivían, y hicieron prácticamente lo mismo. Las personas desaparecieron, pero tenían una segunda vida. La operación Paperclip famosa. Por ejemplo. Pero fíjate que la semana pasada estuvimos hablando de un personaje también que, bueno, pues que también pasó por eso, que también se intentó salir del tisto y tuvo que dar su nombre, bueno, en principio dio un seudónimo, pero luego ya tuvo que hacer una huida hacia adelante y, bueno, pues abrir a tumba abierta y a imagen, y con toda la imagen y con todos sus nombres. Y de hecho le dispararon en el coche, según él. Exactamente, que tuvo bastantes episodios un poco extraños y al final pues tuvo, al dar la cara y claro, él se amparó en él pensando, digo, oye, pues mira, si ahora me pasa cualquier cosa, pues oye, pues ya saben quién soy y saben quizás si es un accidente demasiado, no sé, demasiado espectacular, pueden imaginar cosas y ahí hubo otra manera de neutralizarlo, que era pues, bueno, pues ningunearlo y dejarlo totalmente pues en manos de sin estudios, sin haber aparecido en ningún sitio, sin haber trabajado donde dijo que había trabajado y bueno, tuviéndose que dedicar a otras cosas, teniendo unos estudios bastante importantes. Estamos hablando de Bob Lazar, evidentemente, el cual pues lleva, como dijimos la semana pasada, lleva 30 años hablando de lo mismo. Y bueno, hasta el día de hoy no ha cambiado ni una coma. Y eso, cuando alguien está mintiendo, es bastante complicado. Yo tampoco voy a decir que todo lo que diga es verdad, pero es muy complicado estar 30 años manteniendo una mentira. Luego también hemos hablado en otros episodios, e incluso en el Mundo Insólito Radio también nos hemos hablado del caso del pulpo de Dani Casolaro, que aquí también nos alejamos un poquito de lo que es la ufología y hablamos un poco de lo que es el espionaje informático, pero que bueno, que también tiene alguna reminiscencia ufológica, en el cual pues un investigador, un periodista quiere llegar al fondo de un tema y acaba pues con 16 cortes en las venas, 8 en cada brazo. Algunos de los cortes que le llegaban hasta el tendón, que los médicos decían que aquello era totalmente incompatible, pues si te cortas el tendón de una mano no tienes fuerza suficiente como para cortarte la otra. Había una toalla metida estratégicamente bajo la puerta para que no saliera la sangre. Bueno,
un montón de cosas que, bueno, vamos a decir que la autoterminación, que es lo que al final se impuso en la versión oficial, pues quedaba un poco por, no sé, un poco, bueno, discreta, como todo este tipo de cosas y este tipo de muertes extrañas que ocurren y han ocurrido y seguirán ocurriendo por desgracia. Pero claro, todo esto a mí me llama mucho la atención porque cuando dicen que cuando río es agua lleva. Y fíjate que hablando de hombres de negro, que es que es algo que me interesa bastante. Los testimonios describen a estos hombres vistiendo trajes negros de estilo antiguo, camisas blancas almidonadas, sombreros y gafas de sol, siempre muy elegantes. Se presentan como agentes del gobierno o agentes de inteligencia y en ocasiones exhiben pues comportamientos extraños como piel muy pálida, voces metálicas, falta de cejas o comportamiento mecánico. Todo esto evidentemente es a través de los testigos. Y su propósito es amedrentar a los testigos de avistamientos e investigadores, confiscar evidencia física, pues fotos, materiales extraños y forzarlos a guardar silencio. Y como último ya me gustaría dar otro caso más bastante icónico sobre el tema de los hombres de negro que ocurrió en el año 1953 y que popularizó el mito de Albert K. Bender, fundador del International Flying Saucer Bureau, oficina de lo internacional sobre platillos volantes. En el año 1953, Bender afirmó haber descubierto la verdad sobre los ovnis, pero fue visitado por 3 hombres vestidos de negro que le ordenaron silenciar sus investigaciones bajo amenazas muy serias. Por lo tanto, yo no sé si estos hombres de negro o estos supuestos hombres de negro son de aquí, son de allá, son de los 2 sitios, no sé, pero es algo que lo que se lleva hablando casi prácticamente desde el principio de la época moderna de los ovnis. Por lo tanto, insisto, no es extraño que hoy esté ocurriendo lo mismo. Sí, fíjate, cuando has dicho el perfil estético de los hombres de negro, me ha venido a la cabeza una serie que también es muy, muy buena. La gente que no haya visto, yo se la recomiendo, que es la de Fringe, que está muy, muy bien. Y justo hay uno de los personajes que aparece en la serie, le llaman El Observador, que es parecida, estéticamente es muy, muy parecido. La persona que es calva, que no tiene cejas, con traje oscuro, también igual con el mismo tipo de sombrero, este tipo americano fedora, así que parece un casquete. Y es una persona que, bueno, tampoco voy a destripar a nadie si alguien quiere ver la serie, que está justo además en eventos históricos clave y siempre está presente y tiene una función específica que tampoco voy a reventar, pero es que tiene la misma estética, o sea, incluso hasta las propias series recurren siempre a esa imagen porque es muy icónica, ¿no? Hay muchos testigos que siempre dicen o afirman haber visto o haber recibido incluso visitas, ¿no? De este tipo de personas para decirles que, bueno, que ciertos datos no se pueden dar o que mejor no decir nada, que mejor estar callados, que olviden ciertos datos, que olviden ciertos encuentros. Y la verdad que sí, que yo creo que el tema también de los hombres de negro daría para un programa entero, porque yo creo que hay cientos y cientos de testigos que hablan de esas visitas en sus propias casas de hombres de negro. Yo creo que es impresionante. Vosotros no habéis recibido visita de ningún hombre de negro, ¿no? Que sepáis. Mientras que no sea de Hacienda, me da igual. No, yo no. Los de Hacienda no te hacen la visita. No. Automáticamente. Eso ya te lo hacen telemáticamente. Eso ya hoy en día ya no van a ningún lado. Pero pues yo pienso que los hombres de negro somos nosotros mismos también, haciendo parte de la investigación correspondiente, y lo que pasa que van, pues como la Guardia Civil de aquí en España van de verde y los militares van de otro color. Ellos llevan sus trajes como lo llevan, como los grises, que también habéis oído hablar de esas personas, entre comillas, que van de gris, ¿no? Yo pienso que son el uniforme que ellos llevan para hacer determinadas circunstancias, pero a nivel ufológico, para mí, ¿eh? Además, un traje anacrónico, no evoluciona mucho con el tiempo. Claro. Sí. No, yo también estoy con vosotros. Yo también creo que es algo mucho más de aquí, mucho más terráqueo que otra cosa. Lo que pasa es que sí que es cierto también que hay muchos testimonios que hablan de esos comportamientos extraños, esas voces extrañas. Es como si hay algunos incluso que como si mezclaran idiomas o como no supieran expresar bien los verbos. Y está mecánico.
Sí, algo muy mecánico, ¿no? Sí, la verdad que a mí, personalmente, yo creo que con este tema de las desapariciones es que se puede ramificar en un montón de historias de estas para no dormir, porque yo creo que nos da vamos, el tema central de hoy se puede derivar en un montón de caminos. Pero vamos, yo sigo diciendo que sí, retomando lo que hemos empezado hablando hoy, que las desapariciones de estas personas, yo creo yo creo en mi forma de verlo, yo creo que sí que son personas que son eslabones que pueden resultar complicadas para el supuesto o la supuesta revelación que en teoría van a decir. Es que de hecho la gente que ha ido al Congreso, muchos de ellos han alegado que han tenido muchas presiones, incluso algunos de Big Graphs. Él ha dicho prácticamente en el Congreso, ha dicho que conoce casos de personas que han sido eliminadas por el hecho de haber sido incómodas. O sea, que podían ser también unas partes débiles de la cadena que han visto que en algún momento podían ser delicadas, que podían salir a escena y poder contar más de lo que tenían que haber contado, y se les ha dado carril. Y esa persona que hasta ahora no ha mentido que se sepa, no ha hecho perjurio, no ha cometido perjurio hasta este día que se sepa, si le damos un voto de credibilidad, yo creo que estas personas que están desapareciendo podrían dar ese perfil, ¿no? Personas en puestos además delicados. Y sobre todo me preocupan las que están desaparecidas, porque las que están ya fallecidas, bueno, pues bueno, lo siento por ellos, pero han desaparecido. O sea, ya no están aquí con nosotros. Pero las personas que tienen un cierto conocimiento científico, con cierto conocimiento de información avanzada de materiales, por ejemplo, como es los casos que hemos ido citando, claro, ya hay una cierta preocupación, ya no solamente en las personas como nosotros que podamos pensar que pueda haber cosas relacionadas con vida extraterrestre y demás, sino que ya incluso están comentando que podrían ser otras potencias de otros países que hayan podido interceder para llevar a esas personas y poder absorber esos conocimientos. O sea, es decir, que no estamos hablando de algo muy... No es muy descabellado, porque precisamente, Dani, ahora me ha venido a la memoria lo de la Segunda Guerra Mundial. Todos aquellos que eran tan malos, que estaban con el lado malo, resulta que los ganadores de la Segunda Guerra Mundial se les llevaron para ellos. O sea, eran tan malos con nosotros, pero con nosotros son muy buenos. Y a uno de ellos le hicieron uno de los jefes. Me estaba yo acordando de una desaparición, lo que pasa que no me acuerdo de su nombre. A lo mejor Carlos sí, que era un exmarine que tuvo experiencias ufológicas en el mar y luego le hicieron miembro, tuvo que negar esas experiencias ufológicas que tuvo, y luego le hicieron miembro del Centro de Investigación de Inteligencia, americano. No sé si te acuerdas. Luego murió extrañamente cuando decidió hablar, es que no me acuerdo del nombre, cuando decidió hablar y contar lo que había pasado y lo que él había vivido, curiosamente se coge un coche y tiene un accidente y se mata. ¿Casualidad? Pues puede ser casualidad. Es que no me acuerdo cómo se llama ese hombre. Lo hemos hablado hace años. Entonces podemos llegar a la conclusión de que lo que les pasa a los congresistas, estos que, bueno, que dicen haber visto cosas y que, bueno, que tienen más o menos unas ciertas pruebas, algo tangibles, realmente no hablan porque tienen miedo. Tienen miedo de que se les ocurra algo. Tienen miedo y tienen firmado papeles. Pero o bien utilizan eso para despistar. Bueno, no, pero piensa, Carlos, que a esta gente habitualmente las primeras amenazas vienen por parte hacia su familia. Sí, claro. Su mujer, sus hijos, sus padres, hermanos y demás. Y la mayor parte de ellos suelen ceder, y muchos de ellos, como he mencionado antes, se les llevan a un lugar, desaparecen, como que no existen. No sé si me explico, pero han sido amenazados primero, y a los que se les cargan realmente son los que no han pasado por la rueda de ningún carro, ¿sabes? No se han dejado comprar más, porque estaban viendo. Tú fíjate, si tú tienes un contrato firmado dentro de una organización donde supuestamente los secretos que estás manteniendo ahí son por el bien común general de los mortales, ¿por qué o qué verán ahí ellos para arriesgar su vida, la de su familia, para hablar? ¿Qué estarán haciendo para decir, ahora voy a hablar porque yo no transijo más con estas cosas? No estáis haciendo bien, porque si no, ¿por qué deciden hablar? ¿O por qué quieren contar lo que está pasando? Hay algo ahí escondido que se nos escapa, y que esa gente, que hay gente que tiene mucha conciencia, o llega un momento que se da un golpe sin querer y le entra la conciencia esa que te estoy diciendo y decide hablar.
¿Por qué decide hablar? Porque lo que están haciendo no es bueno para nadie. Estoy convencidísimo de esto, vamos. Sí, de hecho, creo que lo comentamos la semana pasada, creo que lo dijimos, el tema de Bob Lazar, volviendo otra vez a Bob Lazar. Uno de los motivos que alega el haber salido y a ver si él ha jugado era precisamente lo que estaba diciendo ante Juan Carlos. Una persona que él llega a admitir y llega a decir, vale, tú tienes un material que tú quieres sacar una ventaja armamentística con él, lo veo, entre comillas, lícito. O sea, sois una fuerza militar, intentáis hacer armas, yo hasta ahí lo entiendo, que eso no se pueda contar de puertas para afuera, lo entiendo. Pero lo que no entiendo es que tengáis la respuesta a algo trascendental, como es saber si estamos solos o no en el universo, y él dice que esa respuesta no es justa, que solamente esté guardada por unas personas muy concretas y que no se pueda poner en disposición de la humanidad. Y quien dice eso dice, por ejemplo, fuentes de energía alternativas que podrían cambiar el mundo entero. Es decir, tú puedes hacer armas, lo que tú quieras, pero si esas fuentes de energía que estamos viendo, que pueden ser sostenibles, que pueden ser totalmente casi eternas y que no contaminan con tanta chapa que nos dan, o sea, todo ese tipo de cosas que lo están viendo, a lo mejor hay un momento en el que, lo que decía también Juan Carlos, tu cerebro un momento a lo mejor hace clic y dices, oye, mira, es que esto no puede ser. O sea, quiero decir, esto no puede estar más tiempo oculto al común de los mortales. Lo que pasa es que es verdad que luego este tipo de personas, aparte de firmar contratos que hay cláusulas millonarias en las que si se rompen estas, date por, en fin, y que aparte duran muchos años y que cuando ya puedes hablar, pues muchas veces también ya no puedes aportar pruebas, que es lo que pasa en muchos testigos, ¿no? Que cuando pasan ya 10 años que caduca el contrato, ya salen a hablar, pero claro, estamos en la misma. Yo he visto, yo vi, yo trabajé con... Claro, no tienes una prueba, no tienes un vídeo, no tienes una documentación, un soporte digital que puedas aportar. Y luego, claro, entra en juego las presiones, los chantajes, un montón de cosas que, claro, esta gente tiene recursos ilimitados. O sea, puedes saber prácticamente lo que haces en tu día a día, lo que has hecho y hay mucha gente que se les acaba extorsionando para que no sigan o incluso las carreras políticas. Hay muchas carreras políticas que se relanzan y otras que se cortan de raíz porque hay personas que tienen la capacidad de hacerlo. O sea, quiero decir que no estamos descubriendo en la pólvora. Entonces yo creo que al final estamos hablando de lo mismo, ¿no? Que hay ciertas personas que yo creo que al final tienen ciertos límites morales y se dan cuenta que cuando ya es demasiado tarde, pues a lo mejor se quieren salir o quieren hablar y es muy complicado hablar. O sea, yo, por ejemplo, la gente que sale en el Congreso a contar cosas y que se está abriendo a contar cosas y jugándosela a su desprestigio, a acabar sin sus carreras, mira, David Freiburg, por ejemplo, igual, una persona que le ha costado su divorcio, que le ha costado la carrera, o sea, quiero decir que esas personas, yo por lo menos, no sé si dirán la verdad o no, no lo sé, porque tampoco lo puedo decir, pero sí que es verdad que me quito el sombrero porque hay gente que pierde mucho por el hecho de contar cosas. Sí, sí, incluso mira, se me viene a la memoria también bueno, vamos a movernos un poquito de la ufología en sí, pero bueno, que también estamos hablando de misterio con lo de las ruinas en la luna de Juanjo Benítez en Mirlo Rojo. Pero claro, es que también había un señor que se llamaba Alan Davis, que era director no recuerdo qué base era. Robledo, ¿no? No, de Robledo no, era de la isla de Antigua, de la isla de Antigua, que hizo el seguimiento a la luna del Apolo 11 a la Luna. Él también declaró que había ruinas en la Luna. Por lo tanto, y también se le quiso denostar también, que no había trabajado la NASA. Sí, exactamente. Sí. Tuvo también sus problemillas y bueno, se tuvo que venir a vivir a España. Vivía por Andalucía, no sé si era por Málaga, que vivió y murió, y sí, terminó muriendo ahí porque prácticamente no podía volver a su país. Porque, y hasta el último día contó lo mismo. Sí, hasta el último día contó lo mismo. Por eso te digo que en este caso hay gente muy valiente que se atreve a decir esto. Pero yo, la pregunta que nos hacía antes era, porque claro, como aquí somos conspiranoicos, pero no vamos a ser conspiranoicos solamente para un lado, vamos a hacerlo para los dos. ¿Y si todo esto no fuera una forma más de mantenernos ahí en el candelero y tener ahí una esperanza de que, claro, porque sí dicen que han visto, pero claro, no lo pueden decir, y a lo mejor eso también ayuda pues a quien... O sea, quien sea un poco neófito en todo esto, pues que piense, oye, que la traiga ese halo de misterio y todo eso, ¿no? Porque quizás los más antiguos ya nos trae un poquito
así por encima, porque esto se viene hablando desde hace muchos años, pero quizá para los más jóvenes, las nuevas generaciones, ese misterio que abona cuando dicen yo sé, yo he visto, pero no puedo decirlo, tal. También queda muy romántico, por lo tanto, también podría ser algo, porque también lo hemos dicho muchas veces, el tema OVNI era un tema ya que estaba muerto, estaba ya prescrito, ya nadie, más que los 4 frikis como nosotros, hablábamos del tema, sin embargo, los congresistas estos lo han vuelto a rescatar, pero claro, al mismo tiempo te dice que no pueden decir, y a lo mejor también es una forma de, no sé, de poner en el candelero cosas que no entendemos. Pero también está la técnica de la distracción. Sí. También. A ver si te están distrayendo de la realidad que tienen por detrás en otro sentido y te están enseñando esto para que tú te distraigas con ello. Como pasa tantas veces, te lanzan una cortina de humo para enmascarar la realidad que te están haciendo vivir a nivel social o a nivel económico o a nivel gubernamental. No sé si me explico. Que también pudiera ser una especie de distracción. Hay muchas técnicas de distracción para que la masa se distraiga en determinadas circunstancias cuando la realidad que nos están haciendo desde ahí arriba es mucho más opresiva para nosotros. Sin embargo, no somos capaces de enterarnos de ello porque nos distraen con otras circunstancias. Sí, todas estas cosas pasan cuando se abren los archivos de Epstein, esta guerra de Irán y todas estas cosas. Luego también hace años que se viene hablando del proyecto Bluebeam, que iría por ahí, que es una especie de amenaza externa, que nos van a amenazar, y que eso haría que los ejércitos pues se alimentaran todavía con más dinero y todas estas cosas, ¿no? Sí, de hecho, fíjate, a mí esta última historia está del Bluebeam y la unificación del único gobierno, cada vez lo veo más raro porque cada vez veo más división. Fíjate, yo creo que cada vez veo más separado el mundo. No sé si llegaríamos a tener una unificación de un gobierno general, no lo sé. Ahí está el horno un poco turbio, pero lo que estabas contando antes de esto de cómo fluye la información y cómo se va construyendo las historias, a mí me da mucha atención porque todo esto que hemos ido contando hoy, este resumen de estos gráficos, de las relaciones con las personas que habían desaparecido y demás, detrás hay un trabajo bestial en las redes sociales. Quiero decir que es que esto empieza la bola a crecer súper rápido, de lo que empieza con una noticia que empiezan a contar algún tuitero en algún foro de Reddit y tal, empieza a crecer y se empieza a aumentar la bola, empiezan a hacer conexiones, empieza a sacar mucha información. Y es lo que decía también antes Carlos, ¿no? Un tema que estaba muerto, al final lo que han llevado es que mucha gente esté haciendo cantidad de hilos sobre este tema de las desapariciones, sacando información, sacando un montón de datos, y que, claro, al final son muchas personas que les interesa el tema este y que incluso se están enganchando. Y, claro, como muchos investigadores online trabajando sobre una cosa en concreto, y, claro, al final han conseguido que empiece a tener tanta repercusión este tema, que le han llegado incluso, pues esto, que empiecen ya medios generalistas a preguntarse, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿No? O sea, quiero decir, lo que parecía hace unas semanas algo que contábamos 4 frikis en las redes sociales, pues se ha convertido en una bola bestial que ha llevado, pues eso, a que en la Casa Blanca se le pregunte a la coordinadora de prensa algo como, oye, ¿qué está pasando con estas desapariciones? Porque solo falta que la lista de 10, la semana que viene tengamos que hacer otro programa contando que la lista ha aumentado, que ya se espera. Vamos. Pero tú imagínate, Dani, los que no sabemos que han desaparecido. Bueno, claro. Ahí está. Esa es la punta del iceberg. Familias que puedan decir, oye, se me ha desaparecido un familiar, pero hay mucha gente que desaparece. Porque hay gente que se ha llegado a suicidar. Yo me acuerdo del caso, por ejemplo, que no tiene que ver con la ufología. Abandonar la vida. Pero a ver si no van a capar el audio. No. Darse de baja de la vida. La persona esta era una naturópata, es que no me acuerdo de su nombre tampoco, que siempre te decía, iba en contra de las farmacéuticas, empezó a tener mucho nivel, mucha audiencia a nivel mundial, sobre todo a través de YouTube y todas estas historias, y de repente un día se le va la pinza y se tira desde un 9º piso y se suicida. Es que no me acuerdo cómo se llama. Es un naturópata hasta hace unos años. Era. Pero de repente. Del pelo rizado era. Sí, de repente no me acuerdo el nombre, ¿no? Se tira de un 9º piso y se suicida. Cuando él daba charlas, que yo lo he escuchado muchas charlas,
sobre la salud mental, sobre los alimentos, la salud física, fuera todo tipo de farmacología, salvo la estrictamente necesaria, que también la hay, evidentemente, pero él todo a través de la medicina natural. Pero un día, sospechosamente, se tira de un 9º piso. De hecho, hay algunos que salen hablando que dicen en los propios podcasts que salen hablando de entrevistados, dicen, oye, yo que sepáis, ni me gusta actividades de riesgo, ni tengo ningún problema mental, ni quiero abandonar este mundo. O sea, quiero decir que incluso lo dejan ya hablando, sí, en el último caso que estuvimos hablando, que era el que no me acuerdo el nombre, dijo que si la información se supiera, la que él conocía, había mucha gente que no podía ni dormir por la noche en relación con el tema relacionado con el tema de la ufología. Y dijo, bueno, y esto lo digo siendo una persona que no tengo ninguna carencia de me gusta hacer deporte de riesgo que mañana pueda desaparecer, o que tenga algún problema mental, o que esté pasando por algún problema depresivo. Lo dejo así. Es decir, que es que incluso hay gente que ya se cubre en salud por si acaso. O sea, fíjate cómo está el patio. Sí, bueno, incluso si te acuerdas, Dani, cuando hicimos el programa sobre el documental de Age of Disclosure, Luis Elizondo también dijo cosas bastante importantes en ese sentido, que también había estado amenazado tanto él como toda su familia. Y que tampoco pretendía hacer nada. Sí, es que fíjate cómo verán la cosa para dejarlo por escrito, ¿eh? Y que también decía lo mismo, que no os creáis, si me pasa algo, no es un accidente. No os lo creáis. Pues digo que es muy fuerte, ¿eh? Cuando alguien tiene que salir y cubrirse las espaldas así es porque saben que estas prácticas han ocurrido, ocurren y volverán a ocurrir. Está claro, vamos. No, la verdad es que la ufología se está poniendo de moda ahora. Y de riesgo. Y de riesgo, evidentemente, para quien sabe mucho. Por lo tanto, nosotros sabemos lo justito, solamente lo justito. Uy, que Dani se nos ha ido. Sabemos lo justito solamente, pero bueno, también estábamos hablando de estos famosos documentales de Age of Disclosure. Hace poco el de el S4 de Bob Lazar. También tenemos en ciernes esa película de Spielberg para junio. Oye, pues parece ser que la cosa... ahí tenemos a Dani otra vez. Parece que la cosa sigue en boga. Oye, que se está poniendo de moda la ufología. Está pisando fuerte, ¿eh? Ten cuidado que ya te han sancionado, a ver si te hacen desaparecer. Sí, ha hecho pum y se me ha cerrado el navegador. Digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Es que se han cerrado todas las pestañas. Dani, sabes demasiado. Ten cuidado. No, pero sí es verdad que empieza a ser como la semana que viene, la semana siguiente se empieza a aumentar la lista. Yo creo que sí que va a ser. Además, también es un poco raro porque la gente que esté llegando, si esto está provocado y algún tipo de relación, por el momento dicen que no han visto ninguna relación, aparentemente no creo que se puedan pasar mucho de la raya porque, claro, al final esto puede ser pueden empezar a sacarse gente de circulación de una manera descontrolada porque, a ver, yo creo que tampoco pueden llamar tanto la atención y ser tan descuidados. No, yo espero que esto sea un fruto de casualidades porque evidentemente no podrán seguir aumentando. Si sale todo a la luz, Dani, es un montaje intencionado para algo. Es que no creo que sea, es que es muy evidente que, o sea, no son tan burdos, o sea, suelen tener algún por eso error, pero tan burdos. Es como lo de las redes sociales. Un 80% de las circunstancias que van en las redes sociales relacionado con todos estos temas son ellos mismos los que lo sacan. Sí, lo incentivan, claro. Sí, eso está claro. Hay temas que les encanta que estén en circulación y tienen una... He dicho antes había los bots estos de granjas de servidores, pero ahora ya no hace falta, ¿no? Ahora ya con la IA ya pueden estar generando flujos de comentarios, de hilos de manera automática, inundando tus redes sociales y hay ciertos temas que les interesan. Y aquel que dice algo en contra, tú te censuran y fuera. Ya está. Y te tienen más localizado, qué personas siguen qué temas, qué personas a lo mejor peligrosas o cercanas a ciertos puestos siguen ciertos temas. O sea, tienen un gran control de todo. Es una técnica más de manipulación de la masa. Ya está. Que nos manipulan como quieren. ¿Qué habrá después de esto? O sea, ¿qué tendrán, lo que decía antes Carlos, ¿no? ¿Cuál será el objetivo de haber revivido algo que estaba muerto y que lo hayan revivido con tanta intensidad? O sea, pues ¿cuál es? Hay que sospechar. Hay que sospechar el por qué se revive de una manera tan exagerada todo esto. Yo es que no tengo claro, lo hemos debatido alguna vez, pero yo no sé cuál es el objetivo de haber revivido algo que no sé muy bien para qué, no lo entiendo, porque tampoco van a
revelar algo o va a volver otra vez a la casilla de salida mareando la perdiz, que no lo descartéis otra vez. Bueno, suponiendo que no haya un negocio económico detrás, como todo lo de la Agenda 2030, todo lo de los coches eléctricos y toda esta movida, que está BlackRock detrás de todo ello, en lo del nuevo esto de la igualdad y todas las políticas esta de inserción y toda la manipulación que están haciendo a nivel social, hay un negocio claro detrás de ellos y les ha salido rana y se les ha visto el primero y lo han tenido que declarar, mientras no vaya todo por el dinero, que también puede ser. Pues puede ser, pero tampoco veo. Es que no lo sé, me cuesta verlo porque no sé. No sé si Carlos tendrá una preferencia de por dónde va, pero yo no lo veo. No sé cuál es el objetivo de esto. No sé, realmente es muy raro porque estamos hablando de algo que han mantenido en secreto durante más de 80 años. Y ahí, pues, aparte de haber engañado durante 80 años a toda la opinión pública, sobre todo la estadounidense, de haber estado invirtiendo dinero iba a decir miles, pero bueno, no sé si llegan a tantos estudios y proyectos para estudiar algo que no existe. Claro, ahora ¿con qué narices se presentan aquí a decir, señores, que existen, que están aquí, que los estamos filmando y los estamos filmando con barcos de la Marina? Perdóname. Ahí tiene que haber algo detrás. Carlos, no me fastidie. Perdóname, pero creo que ya lo he dicho más veces. Aquellos que te han engañado te vuelven a engañar. Sí, por eso. O sea, el que antes decían no existían y ahora sí, o sea, antes te creo y ahora te tengo que creer cuando me has engañado, porque si antes no existían y ahora sí es que me has mentido antes. Y ahora, claro, ¿y ahora me estás mintiendo o me estás diciendo? Pero igual puedes mentir antes que igual puedes mentir ahora. Exactamente. El que te miente una vez, ten en cuenta que te puede mentir más veces. Porque fíjate, ahora os voy a leer la ley número 2 de las leyes de manipulación de Chomsky. Bueno, que no eran de Chomsky realmente, pero bueno. Crear problemas y ofrecer después soluciones. Este método también es llamado problema, reacción, solución. Se crea un problema, una situación prevista para causar cierta reacción en el público a fin de que éste sea el mandante de las medidas que se desea hacer aceptar. Por ejemplo, dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana o organizar atentados sangrientos a fin de que el público sea el demandante de leyes de seguridad y políticas en perjuicio de la libertad. O sea, lo que pasó, Carlos, lo que pasó en París con el atentado de París, donde luego se firmó un tratado donde supuestamente Estados Unidos se quedaba con todo lo que proveniese del espacio al planeta Tierra. Ese atentado, según los conspiranoicos, ojo, que yo no lo estoy defendiendo, ese atentado supuestamente es una manipulación para esto. Bueno, también se habló de la pérdida de libertad que hubo a raíz del 11S. También. Que perdimos una cantidad de libertad tremendísima en todo el planeta. Bueno, y acaba diciendo, o también crear una crisis económica para aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos. Y yo añado, uno de los problemas que tienen es también inventar un enemigo. Hay que inventar un enemigo para tenernos distraídos a todos, para tenernos muertos de miedo, para poder generarnos más dinero para armamentos. Y bueno, quizá este sea el nuevo enemigo. Hasta hace poco era Al-Qaeda, que se invertía todo para derrocar a Al-Qaeda. Supuestamente se ha derrocado a Al-Qaeda. Que bueno, incluso hay mucha gente que duda de que existiera en algún momento Al-Qaeda, pero bueno, no vamos a hablar de eso hoy. Sí. Pero y ahora, ¿qué mejor que una amenaza extraterrestre? ¿Qué mejor que organizar un ejército del aire como organizó Estados Unidos para el espacio? Pues eso te digo yo, los intereses económicos que hay detrás. Es que todos son intereses. Es como las guerras. ¿Quién es el mayor creador de guerras a nivel mundial? Siempre ha sido los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque está el negocio de las armas detrás. Y ya está. Se crean un enemigo, se montan una guerra y ellos a vender. Y a vender y a vender y ya está. Es el negocio. No sé si me explico, pues lo mismo pasa con esto. Y fíjate que aquí de conspiranoicos creo que lo andamos cortos, pero bueno, a ver, hay que ver también las cosas como son, que y si todo esto es una maniobra para hacer esto. Dani, ¿tú qué dices? Sí, yo fíjate, estaba leyendo justo una noticia de ahora mismo que pone que el Ministerio de Defensa ruso ha puesto a una empresa española militar como objetivo por producir drones para Ucrania. Y claro, o sea, quiero decir, ves el mundo tan revuelto, ¿no? Que incluso ponen en el objetivo una empresa aquí de Madrid. Voy a ver si no está. Voy a mirar dónde está, porque está lejos donde vivo yo, por si acaso. A ver si te desconectan otra vez. Y por si acaso sí, o que hay alguna cosa cerca. Pero sí que es verdad que veo el mundo tan partido y tan desfragmentado.
Eso, Pero piensa, Dani, perdóname que te interrumpa, pero piensa que a lo mejor es una manipulación informativa para el resto de los españoles. Piensa que a lo mejor no es verdad esa noticia, y como bueno, viene tantas aquí noticias. directamente la conversación del pavo este, sí, Sí, sí viene, sí, viene, o sea, sí viene. Pero vamos, yo te me digo, refiero que da igual, si es que la cosa es que el mundo está en una constante amenaza de unos con otros, de todo, ¿no? Que piensas, a lo mejor va a haber un momento en el que, lo que decíais vosotros, a lo mejor una excusa, algo que obliga a la gente a decir, oye, pues mira, entre toda esta fractura que hay social, de miedo, de violencia, de guerras, a lo mejor hay algo que de repente aparece y que nos unifica a todos. Y claro, pues visto que está todo tan roto, que bueno, pues qué mejor esto que nos una que lo que teníamos antes, en lo que estábamos pues, constantemente, pues unos países amenazándose a otros, continentes contra otros. O sea, que yo creo que a lo mejor puedes estar preparando un terreno para que la gente piense, bueno, pues mejor esto, ¿no? Que el estar rotos como estábamos hace 2 semanas. O sea, que tampoco pensemos que esto no sea, que están ahí labrando el terreno para una futura blue beam de estos famosos que estaban diciendo, ¿no? De buscarte un enemigo imaginario común. Puede ser. Fíjate que cuando se habla de Proyecto Blue Beam, siempre vamos a las películas de Marvel, Dani. Oye, que últimamente tiene muchos recursos, pero es que el otro día vi la de Spider-Man. Hostia, ¿cómo era? No es que no me acuerdo, porque hay tantas, los nombres son tan parecidos, que aquella que está en Venecia. No Way Home, puede ser. No Way Home me parece que era así. Pero no sé si recuerdas todos aquellos drones que iban formando unos monstruos y tal. Sí. Pues el proyecto Blue Beam sería algo parecido a eso, justamente a eso. Con una especie de drones, pues harían unas visiones holográficas en el cielo, no solamente de ovnis, sino también de apariciones marianas, con la cual, pues, no sé, volvernos un poco más locos de los que ya estamos. Fíjate que Y tampoco va a ser muy difícil, ¿eh? no va a ser muy difícil, no les va a costar mucho trabajo, ¿no? Bueno, aquí nos quedamos. Vamos a ver por dónde van los derroteros, por dónde si sigue desapareciendo gente, qué es lo que hay detrás de todo esto. El tiempo nos lo dirá. Parece ser que se están atrasando esa famosa desclasificación de Donald Trump. Últimamente están diciendo que al final, pues que las presiones de la industria armamentística no dejan bueno, historias. Vamos a verlo con el tiempo. De momento vamos a estar atentos a este 6 de junio, no 12 de junio, que veremos la película de Spielberg. Y a ver si nos dan algún datito más. Por lo menos estamos entretenidos. Sí, en eso sí. Juan Carlos, si te parece, puedes dar tus datos de contacto por aquí para que te sigan, si es que no te siguen todavía, porque vamos. Bueno, pues Mundo Insólito Radio, vuestro programa, el programa de todos, donde el misterio es el centro general de toda la temática que tratamos en él. Y cuando decimos insólito, porque todo lo que es extraordinario, que se sale fuera de lo común general, es insólito. No tiene por qué solamente ser a nivel de fenómeno esotérico o paranormal o ufológico. Todo aquello que es extraordinariamente raro es insólito, como por ejemplo muchas cosas que nos han contado del pasado. Y aquellos, permíteme que voy a hacer publicidad por primera vez. Adelante. Y aquellos que les gusta el juego del ajedrez, pues que busquen Club de Ajedrez La Horquilla en cualquier navegador y ahí aparecerá la página nuestra de nuestro club. Y aquellos que les guste resolver problemas, pues ahí tenemos un montón de problemas de ajedrez, Carlos. Un juego también insólito, por cierto. Insólito, pero muy bueno para nivel cognitivo. Lo sé. Yo ahí lo dejo, ¿eh? Bueno, pues nosotros nos despedimos. Os animamos a que os suscribáis a nuestros canales en iVoox, Podcast Manía, en YouTube. Nos sigáis por todas las redes sociales, siempre como Crónicas Herméticas y para cualquier cosa. Y si os apetece participar en el programa, que creo que no lo he dicho nunca, es que hay algún oyente que me lo ha preguntado. Si queréis participar en el programa, necesitamos vuestro correo electrónico para que os mandemos un enlace para que os podáis unir aquí con nosotros. Y bueno, pues os emplazo para la semana siguiente con otro interesante tema. Y bueno, pues que paséis buena semana y hasta la semana que viene. Chao. Un abrazo. Chao.